La mesa de intercambio, donde cada opinión es responsabilidad de quien lo dice. Y quien lo dice hoy es Carlos Iafigliola. Carlos, buenos días. Buen día, ¿cómo andan? Muy bien, ¿Todo muy bien? bien. Sí, con un poco de frío nomás. Está frío, pero soleado. Acá como corresponsal de la mesa de intercambio de Radio Litoral les digo que está frío pero soleado. Parece que va a ser un lindo día. Muy bien. Bien, esperemos que sí Antes, sea. Aquí hay sol en este momento. bueno, vamos arriba, estamos iguales. Antes de arrancar, escuché el final de la intervención de Fabricio y primero espero recibir la invitación, pero si no la recibo, el 26 de mayo voy a La andar va a por ahí. recibir, la va a recibir, no sea Voy a andar por peleador. ahí. Falta un mes todavía Yo casi. sé que sí, yo sé que sí, pero no, quería hacer la referencia a que, bueno, conozco muy bien la historia del Canal 12 y de hecho laboralmente tuve mi relacionamiento con el Canal 12. En la primera instancia, Fabricio no estaba, había otro gerente, fueron los años 95, Mm. 96 por ahí, creo que estaba Rodríguez, me parece, como gerente. En esa época a mí me tocó, yo trabajé durante muchos años en el tema comunicaciones y básicamente en temas de televisión por cable y me tocaba atender el cable de Fraiventos y bueno, que tenía un relacionamiento obviamente fuerte con el Canal 12, la cabecera del cable estaba ahí en Canal 12, yo iba seguido a dar Sigue las estando, charlas, sigue estando. bueno, iba a dar las charlas a los vendedores ahí en el canal. Y después, más adelante, en otra actividad laboral también vinculada a los medios de comunicación, volví a visitar Fraiventos, el canal, y ahí conocí a Fabricio hace muchos años atrás, ya en otro, antes en Equital, después en Canal 10, en TDH, pero digo, tengo un gran recuerdo del canal, ni que hablar, que me han hecho también por la actividad política muchas notas, y bueno, me alegro todo lo que se está preparando para este festejo, y bueno, Dios mediante trataremos de acompañar. Muy bien, Bienvenido sea, bienvenido sea. Vamos arriba. será parte de las celebraciones con nuevo logo. Vamos arriba. Carlos, usted representa hoy un nuevo partido político que está formándose, está dando sus primeros pasos y suponemos tiene una opinión sobre la conclusión del diálogo social, que hoy en la tarde será presentado en el Consejo de Ministros y que seguramente luego de la reunión del Consejo de Ministros habrá alguna novedad oficial sobre los pasos que el Poder Ejecutivo va a tomar como consecuencia de este diálogo social, pero que el PIT-CNT, la Organización Nacional de Jubilados y los representantes oficialistas en el diálogo social ya habrían tenido acuerdos sobre algunos cambios a operar en el sistema. ¿Qué opinión o qué visión le merece las conclusiones que se fueron conociendo del diálogo social? Lo primero, para ubicar también a quienes nos están escuchando y viendo, es hablar de cómo se gesta esto, ¿no? Se instala el nuevo gobierno, 1 de marzo del año pasado, el 2025, y unos meses después, en julio, instalan este diálogo social, este encuentro invitando a distintas organizaciones sociales, políticas, etcétera, para empezar a dar un debate sobre algunos temas, uno de ellos en particular, el tema de la seguridad social. Y recordemos lo que pasó en esa instancia políticamente. Políticamente no participaron activamente, salvo el intendente Nicolás Olivera, que bueno, que pasó
a saludar una vieja frase que quedó del gobierno pasado, pero que pasó por donde fue el inicio, el diálogo social. Después cabildo abierto, me refiero a partidos que hoy integran la oposición, y bueno, obviamente estaba el Frente Amplio, pero tuvo de entrada, obviamente, una lectura distinta en la sociedad toda, pero en el sistema político en particular, respecto a la conveniencia o no de llevar adelante una actividad de este tipo. A ver, yo en lo personal, en ese tiempo era parte del Partido Nacional, pero ahora igual, ya pasó un año, digo, la verdad que no entendí mucho, ni entiendo mucho a los gobiernos que son elegidos por el voto popular y están legítimamente respaldados como para llevar adelante ideas de gobierno, que apenas se instalen en el gobierno empiecen con todos estos cabildos y reuniones, invitando a que distintos actores participen. No lo entiendo, francamente no lo entiendo. El gobierno, hablo de este tema como también hace poco cuando hablamos del tema seguridad, dije que no entendía que el gobierno hubiera demorado tanto tiempo en presentar un plan de seguridad. Es decir, el tiempo para el diálogo, para el cabildeo, es antes, es durante el tiempo, en todo caso, previo a una elección, en medio de la campaña, pero después de que fuiste investido en esa calidad de ser gobierno nacional, en este caso, tenés que, desde el primer día, empezar a actuar. Entonces, en primer lugar, el cuestionamiento lo hago a esa forma de llegar al gobierno y, en vez de empezar a gobernar, convocar a diálogos, etcétera, etcétera. No es que esté en contra del diálogo, pero me parece que un gobierno tiene que desde el primer día empezar a gobernar. Para eso fue elegido y no para empezar a ver qué va a hacer en función de lo que digan otros. Y esto del diálogo social, que por supuesto que cuestiono ya en su génesis, bueno, se fue convirtiendo en un espacio básicamente de la mirada de izquierda nacional sobre distintos temas, sobre todo sobre el tema que tiene que ver con lo social, el tema de la seguridad social y algunos anexos. Se fue convirtiendo en la mirada de la izquierda porque, cuando en la campaña pasada, también a modo de recordatorio para la ciudadanía, se instaló un debate sobre el tema de la seguridad social que el gobierno anterior de coalición republicana llevó adelante, una reforma que fue jugada, que fue muy valiente porque se podía pagar, y yo creo que de hecho se pagó un costo político por llevarla adelante, pero que era necesaria, que todos la veían. Hubo cuestionamientos a esa reforma que vinieron básicamente de la izquierda, políticamente hablando, del Frente Amplio, pero también vinieron de organizaciones como el PIT-CNT. Tanto es así que se llevó adelante una recolección de firmas, primero, para impulsar después, el mismo día que se llevaba adelante la elección, en octubre del 2024, un plebiscito. Y bueno, obviamente que tienen todo el derecho de ejercer esa forma republicana de expresarse, de los referéndums o los plebiscitos. Vaya si sabremos de este tema, pero en este caso, como es un plebiscito y como lograron el resultado en lo previo que se necesitaba, fue una instancia obligatoria, la del 24 de octubre, donde los ciudadanos se tenían que expresar si estaban o no a favor de llevar adelante una consulta, una reforma, un cambio de este tipo, que el cambio que proponía el PIT-CNT en títulos iba por el lado de eliminar las AFAPs,
iba por el lado de bajar la edad de retiro, cuando en la reforma que se había aprobado se había elevado. Bueno, ese plebiscito no tuvo mayoría. Sacó, si yo no me equivoco, un 40%. Fue una 38%, Carlos. Claro. 38 y fracción. No logró. No llegó al 40. Bueno, pero no logró la mayoría como para que prosperara, para que avanzara esa idea. Entonces, de nuevo se pone el tema arriba de la mesa, desconociendo que hubo una instancia electoral obligatoria, porque todos tenían que participar en esta instancia, porque estaba además vinculada a una elección nacional. Había que participar y dar su opinión sobre este plebiscito en particular. Una parte importante del pueblo uruguayo, una mayoría, decidió no acompañar este cambio. Pero bueno, siguieron para adelante, la izquierda salió electa como gobierno, y bueno, y ahora este diálogo social fue esa mirada que se instaló desde el primer día a la hora de analizar el tema de la seguridad social. Y bueno, lo que termina pasando en estos días pasados es, le dieron broche, le pusieron una moña a lo que fue este diálogo social, que era un diálogo básicamente entre compañeros, algunos militantes políticos, otros militantes gremiales, otros militantes sociales, pero con fuerte vinculación política. La cuestión es que se llega a conclusiones del mismo tenor de lo que fue ese plebiscito que se puso a consideración de la ciudadanía en octubre del 2024. Y ahora el gobierno, hoy, como vos bien decías, se le entrega ese documento y ahora el gobierno es mano y tiene que ver qué hace, cómo este documento lo transforma en un proyecto de ley para presentar luego en el Parlamento, etcétera. No sé, yo... La suerte de ese proyecto de ley, Carlos, sí, seguramente va a depender en Cámara de Diputados de la actitud que asuman los diputados o de Cabildo Abierto, a pesar de que el general Manini ya ha dicho que en principio no estarían dispuestos a acompañar las modificaciones que han trascendido a las AFAPs y al sistema de la seguridad social, por respeto a lo que se votó en octubre del año pasado, de los votos o no que aporte identidad soberana, porque está claro que el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente en la Cámara de Diputados no van a acompañar estas modificaciones. Bueno, por eso se abre una instancia política, primero para el gobierno, a ver qué toma de este documento, el diálogo social. Supongo que si fueron los convocantes de este diálogo social, supongo que tomarán las propuestas tal cual y eso lo van a convertir en un proyecto de ley y veremos cómo reacciona el Parlamento. Yo respecto a la reacción del Parlamento, tengo mis dudas, porque si bien es cierto lo que vos recién decías respecto a la posición de Cabildo, que por otra parte fue parte del gobierno de coalición y apoyó esta reforma de la seguridad social, y escuché las declaraciones de Manini, de Perrone, también del diputado Perrone, veremos qué pasa. Yo, la verdad, que no se ha expresado es el doctor Sallen y su hija, ¿no? Claro. Que son los dos votos que podría asegurarle al gobierno en Cámara de Diputados los 50 votos, la mayoría necesaria, para poder efectuar la reforma. No hablamos del Senado porque ahí tiene mayoría prácticamente automática. Ahí tiene mayoría. ¿No? Yo a este Parlamento en particular, como está integrado, le vengo poniendo lupa desde hace rato. Es un Parlamento muy particular, sobre todo, por supuesto, la Cámara de Diputados, porque el Frente Amplio no cuenta con mayoría propia y entonces siempre va a necesitar
que lo acompañe, según los temas, a algún legislador, por lo menos 2, de otros partidos que hoy están en la oposición. Pero la verdad que lo miro con lupa a este Parlamento, porque analizando algunos temas, ya ha habido votos que han votado con el gobierno. Yo, por supuesto, que seguí un tema en particular, que fue el tema de la eutanasia, y ahí vi cómo hubieron votos de todos los partidos para acompañar al gobierno. Entonces, a priori no tengo claro qué van a hacer los diputados, porque los liderazgos dentro de los partidos no son tan fuertes, y de eso lo hemos hablado alguna vez acá. Entonces no sé qué pueda pasar dentro de los partidos, porque por ahí se puede descolgar algún legislador de algún otro partido, no necesariamente de Identidad o de Cabildo, y porque quiere marcar un perfil y sale a darle los votos, porque capaz que, no sé, quiere marcar perfil o no estuvo de acuerdo con alguna de las cuestiones de la reforma de la seguridad social. No sé, veremos qué pasa. No pareciera pero que fuera a suceder eso en los partidos Nacional, Colorado, Partido Independiente, de acuerdo a las posiciones que se han hecho públicas. Sí. Más bien, lo que no se sabe, reitero, porque no lo ha expresado hasta el momento, es la posición que asumiría eventualmente, y seguramente estará esperando la presentación oficial, formal, de algún tipo de modificación. No se sabe hasta ahora qué actitud va a asumir Identidad Soberana. De acuerdo, yo sé que el signo de interrogación sobre Identidad Soberana está, yo se lo pongo al resto de los partidos también. Se lo pongo a Cabildo y se lo pongo al Partido Colorado, al Partido Nacional y al Partido Independiente. Se lo pongo, hago mi propio análisis de actitudes y movimientos que a veces se tienen desde estos partidos. Tendría que ser claro el no contundente, pero veremos. Yo le pongo un signo de interrogación porque la verdad que hace años que milito y he visto de todo. Y repito, cuando los liderazgos tampoco son tan claros y tan fuertes en los partidos, inclusive en los grandes, bueno, puede pasar cualquier cosa. Entonces, veremos qué sucede, pero yendo al tema de fondo, por supuesto que la forma, ya dije que no estaba de acuerdo con esto, de esta convocatoria y esta cuestión que se llevó adelante. Me parece que el gobierno desde el primer día tiene que empezar a gobernar, porque si empieza a preguntar, quiere decir que entonces no tenía las cosas tan claras de lo que iba a llevar adelante. Bueno, no estoy de acuerdo con la forma, no estoy de acuerdo con el contenido de estas cuestiones que se anuncian. A ver, he visto los contenidos en titulares los más fuertes, los que tienen que ver con las AFAP, los que tienen que ver con el tema de otra vez poner la edad de 60 años como una opción, el tema de eliminar la obligatoriedad de que los niños concurran a las escuelas para... ¿A usted no le parece que todo eso, Carlos, tiene que ver con una intención del oficialismo de reconciliarse con su base política? De alguna manera los estudios de opinión pública van mostrando que el total de personas que habrían acompañado al presidente Orsi para que llegara a la presidencia de la República hoy no estarían apoyando esa totalidad su gestión. Entonces, parecería que también el Frente Amplio como coalición, ayer empezó aquí en Fray Bentos la segunda edición del Frente Te Escucha a nivel nacional, está tratando de reconectar con su base política, que es donde las encuestas más indican que hay desconformidad, porque la desconformidad del que apoyó transitoriamente porque prestó el voto, eso es volátil. Pero la base, el cuño de cada partido, si se aleja, le genera al partido un problema serio. Sí, digo, obviamente esto, más allá del análisis que yo estaba intentando hacer, de las formas y del tema de fondo, tiene otras lecturas, y seguramente una de las lecturas políticas sea esa que vos estás poniendo arriba de la mesa.
porque obviamente tienen que volver a unir, a cobijar a sus bases y tratar de fortalecerse, mirando para adelante. Puede ser que sea esa también otra de las intenciones, como pueden haber otras intenciones que capaz que uno a priori no las ve, o yo no las veo, pero bueno, hablando del tema de la forma y el tema de fondo, no comparto todo esto que se ha hecho, no comparto que se haya estado casi un año en toda esta movida generando expectativas, no comparto que se esté dejando de lado no ya una reforma que se llevó adelante en el gobierno pasado, porque estas cosas pueden pasar, una reforma que era necesaria y que en lo íntimo los propios dirigentes de izquierda sabían que era necesaria, pero bueno, después tuvieron que salir a hacer el juego político y terminaron metidos en la campaña que llevaba adelante el PIT-CNT y alguna otra organización social. No sé, a mí me cuesta ver que se esté en este momento queriendo tirar abajo lo que se aprobó, queriendo tirar abajo lo que fue el voto popular de octubre del 2024 y volviendo otra vez a foja cero a un tema que, repito, es un tema que está presente en la vida del Uruguay desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, Tasa de natalidad decreciente, problemas demográficos, etcétera, etcétera, y en medio de todo eso, el tema de la seguridad social y lo que impacta la cantidad de activos y pasivos, lo hemos hablado un montón de veces, y todos los actores políticos, con algunas pequeñas diferencias, se han parado a hablar de este tema desde ese lugar, de que lo demográfico y la constitución, de cómo estaba integrado la demografía acá en el Uruguay, este problema de la seguridad social estaba haciendo agua, estaba a punto de estallar, y bueno, hubo un gobierno, el pasado, que tomó el tema en serio y llevó adelante los cambios que había que llevar adelante, por lo menos algunos. Carlos Marcelo tiene un comentario. sí. Sí. Sí, no, te estaba escuchando atentamente. Vos hablabas de declaraciones de la oposición, pero también declaraciones del oficialismo y puntualmente del secretario de Presidencia, ¿no? De Alejandro Sánchez. Él asegura que el plan de la SAFAP no desconoce el resultado del plebiscito de 2024 y dentro de las declaraciones hay una hay un extracto que quiero rescatar que dice que hay que desmontar el terrorismo verbal. Sí, sí. Que se está manejando Sí, con respecto a este tema. Ese tipo de declaraciones, ese tipo de declaraciones, justamente, repito, del secretario de Presidencia, ¿cómo las tomás? Y bueno, a ver, lo de terrorismo verbal lo dijo él también. Sí. ¿Sí? El terrorismo no, verbal hay que desmontarlo, dijo. Sí, sí. Es bueno eso porque lo- cuando se está en la oposición se ven las cosas de una forma y cuando se está en el gobierno se ven de otra. A ver, yo escuché una parte de las declaraciones de Sánchez, obviamente no comparto ese análisis de que dice que no se está yendo en contra del plebiscito ni de la voluntad popular, descarto porque es claro que es así, es claro porque no se plebiscitó eso junto con otra cantidad de cambios. Ese plebiscito en particular hablaba de esto. Hablaba de todo esto que ahora se vuelve a poner arriba de la mesa. Hablaba explícitamente de todo esto. Hablaba de la SAFAP, de la DAT, etc. Y se vuelve a poner arriba de la mesa. O sea, hay un desconocimiento clarísimo hacia la voluntad popular, en este caso de un 60% de la población, que dijo no querer que se modificara la reforma de la seguridad social. Sobre lo del terrorismo verbal, a ver, siempre que hay gobierno, hay oposición. Es cierto que muchas veces algunos actores políticos arman una historia tremendista sobre algunas cuestiones que pueden pasar. Es cierto,
Pero acá lo que no se puede desconocer es lo que venía diciendo hace un rato, de que dos cosas. Primero, que Uruguay necesitaba una reforma de la seguridad social, y repito, en la intimidad la izquierda también sabe que era así. Es más de uno debe haber respirado cuando dijo, qué bueno, el gobierno de coalición republicana lo llevó adelante, no tuvimos que pagar nosotros el costo político, porque tuvieron oportunidades 3 gobiernos seguidos de haberlo hecho, no lo hicieron, no querían pagar ese costo político, aunque sabían que este tema se venía en cualquier momento. Respiraron y dijeron, qué bueno, lo hicieron ellos, le viene bien al país, pero nosotros no vamos a pagar el costo político. Bueno, el resultado de la elección que termina ganando Orsi, puede tener parte de explicación, parte de la explicación en esto, en el costo que termina asumiendo el gobierno de coalición y, bueno, el Partido Nacional en particular, pero el gobierno... De alguna manera, Carlos, tanto tiene que ver que de alguna manera el diálogo social, y veremos qué pasa hoy y cuáles son las conclusiones que asume el Poder Ejecutivo, vuelve a la jubilación a los 60 y realiza modificaciones a la ley vigente, aún luego del plebiscito. ¿Por qué? Porque el Uruguay vuelve siempre al origen. Mi conclusión, y esta es personal, todo esto es para volver a lo anterior a la ley, porque el cambio en la ley fue un costo político que sí pagó la coalición. Sí, tal cual. Por eso, pero volviendo a la pregunta de Marcelo, el terrorismo verbal, haciendo referencia a lo que dijo Sánchez, hablar de que se está violentando la decisión popular de hace muy poco tiempo atrás, no es terrorismo verbal, es hablar de la verdad, hablar de que Uruguay necesitaba una reforma de la seguridad social y que se llevó adelante valientemente por el gobierno anterior, es estar hablando de la verdad. Y si en todo caso, si la palabra esta o esta definición de terrorismo verbal tuviera que hacerse presente en algún momento en la historia política del país, yo lo he visto mucho más el terrorismo verbal del lado de la izquierda históricamente, mucho más terrorismo verbal que algunas cuestiones que puedan estar apareciendo ahora, pero históricamente, ¿no? Históricamente. Hablando sobre los partidos tradicionales, haciendo campañas diciendo que blancos y colorados eran todos corruptos, ladrones, es decir, eso sí es terrorismo verbal. O las campañas que se llevaron adelante en contra de la LUC, donde salieron a decir mentiras, que hasta el propio presidente del Frente Amplio, Pereira, terminó asumiendo mentiras sobre lo que estaban siendo los cambios en el tema de la educación, haciendo publicidad en televisión. Eso sí es terrorismo verbal. Yo creo que ahora... Vamos cerrando, Carlos. ¿Vamos cerrando? No, perdón, que ahora lo que está pasando es que se está poniendo arriba de la mesa un tema muy importante y se están poniendo arriba de la mesa verdades, realidades, que Uruguay necesitaba una reforma de la seguridad social y que hubo una mayoría del pueblo uruguayo, el 60%, que decidió respaldarla en octubre del 2024. Las cuestiones de algún referente político o de algún político en particular que puede tener algún tono, bueno, eso es a nivel particular, pero lo general, lo grueso, no es terrorismo verbal. Estamos hablando con verdades arriba de la mesa. Bien. Carlos Villafigliola, muchísimas gracias por su participación esta mañana con nosotros. Nos estaremos reencontrando con usted el próximo martes, ya con la baraja descubierta sobre este tema, por lo menos con un panorama más claro de las decisiones que haya tomado el Poder Ejecutivo y con lo que la realidad nos presente. Buena semana para todos. Gracias, Carlos. Igualmente. Muchísimas gracias por su participación. Nos estamos reencontrando con usted el próximo martes. Esperemos poder contar con Juan.
A raíz de las palabras de Fabricio sobre los 60 años del canal, hemos recibido un mensaje de un oyente de nombre Andrea. ¿Qué que hice? dice, ¿Qué hice? ¿Qué dije? ¿Está ansioso? Ansioso, ansioso. ¿Qué hice? ¿Qué ¿Está hice? ansioso? Baje un ¿Qué cambio. desperté? ¿Qué desperté? ¿En quién? Bueno, ha despertado sensaciones. A ver. Buenos días, quería dejar un mensaje como oyente del canal. Felices 60 años Canal 12. Sabiendo que el 26 de mayo será un día especial, hoy escuchando el programa el corazón me lleva directo a mi niñez. A esos momentos frente a la pantalla, a esa voz tan familiar y a esa canción que queda para siempre, Río Uruguay TV, la primera emisora del litoral. Gracias por acompañar generaciones, por estar cerca y por ser